La Ilustración fue un movimiento inicialmente intelectual que hunde sus raíces en el Renacimiento y en pensadores posteriores como Descartes, Galileo, Newton. Sus promotores sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, que el hombre debía poseer la decisión y el valor para pensar por sí mismo sin ayuda ajena. El siglo de las luces fue denominado así por considerar los ilustrados que disiparía las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El movimiento se llamó Iluminación o de las luces en sus países de origen, Inglaterra y Francia. Fue en este último país donde adquirió mayor fuerza y desarrollo, pero también se extendió rápidamente por toda Europa y América. En un principio las monarquías aceptaron y apoyaron la Ilustración. El progreso de los conocimientos racionales, el perfeccionamiento de la técnica y de la ciencia y, por tanto, la creación de riqueza pensaron que fortalecería su poder absoluto. Pero grave error. Si al despotismo ilustrado le fue bien durante los 2 primeros tercios del siglo XVIII, en el último, con las revoluciones de Norteamérica y Francia, inició su declive definitivo. La burguesía, que era quien controlaba realmente el movimiento, desplazó del poder a las monarquías. Pero esa es otra historia. La nuestra se queda antes y en España, donde, desgraciadamente, esos cambios llegaron tarde y mal. Con los Borbones sentados en el trono de España, desde Francia también llegaron las ideas renovadoras de la Ilustración. Ya el primer Borbón, Felipe V, dispuso que se reconozcan los ríos que se pudieran hacer navegables y parajes que pudieran ser propósito para cubrir canales y acequias, descubriendo también las aguas subterráneas que no solo aseguren el aumento del comercio y el mayor beneficio de los pueblos para facilidad y escaso gasto con el que se transportarían los frutos y materiales y géneros de unas provincias a otras, sino que diesen disposición para molinos, batanes y otros ingenios y para el regadío de diferentes campos y tierras que no producen por faltarles ese beneficio. Casi todos los países europeos basaban el transporte de mercancías en la navegación. Una extensa red de ríos y canales unían las distintas regiones y las principales ciudades. En Francia se unió el Atlántico al Mediterráneo mediante la construcción del Canal del Midi. Esta obra tuvo que resolver problemas y desarrollar nuevas tecnologías que sirvieron de experiencia a futuros proyectos, entre otros los españoles. Las ventajas de transportar grandes masas navegando son tan evidentes que, aún en la actualidad, siguen utilizándose. Pero la diferencia con Francia era demasiado acusada para llevar a la práctica esas ideas, y no solo en lo social y cultural. También las infraestructuras en comunicación eran escasas y decadentes. Tampoco la geografía ayuda: abruptas cordilleras, escasos ríos, poco caudal y largos periodos de sequía. Pese a las dificultades, el optimismo era parte del espíritu ilustrado. Uno de sus más influyentes representantes, el marqués de la Ensenada, declaraba: «No hay en Europa terreno más seco que el de España. Conozco que para hacer los ríos navegables y caminos cual son menester muchos años y muchos tesoros, pero, señor, lo que no se comienza no se acaba». Ya en tiempos de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, como primer ministro, contrata a eminentes científicos e ingenieros. Entre otros, al protagonista de nuestra historia, el ingeniero francés Carlo Lemort. Carlo Lemort llegó a España con 30 años. En 1750 le habían contratado para trabajar en la construcción del Canal de Castilla. Venía recomendado por el embajador español en París. A su prestigio como ingeniero, matemático y topógrafo, unía su experiencia en las construcciones hidráulicas de Francia. El Canal de Castilla fue y sigue siendo el más importante de España, con 607 kilómetros lineales, todos de construcción artificial y 150 metros de desnivel, salvados por 41 esclusas. Es también uno de los más ambiciosos de Europa, pues la extensa trama navegable en el resto del continente discurre en su mayor parte por cauces naturales. Nace el Canal de Castilla al pie de la cordillera Cantábrica, en Alar del Rey, donde se alimenta con las aguas del río Pisuerga. Desciende por tierra de campos. Se cruza con el Camino de Santiago en Fromista. En esta población, además de admirar la joya románica de San Martín, podemos ver cómo mediante 3 esclusas en escalera salva un importante desnivel. Continúa su camino al sur y se retroalimenta del río Carrión. Poco después, en Grijota, se divide en 2 ramales. Uno se dirige al oeste, Canal de Campos, hasta Medina de Río Seco. El otro desciende a Palencia y de nuevo contacta con su padre el Pisuerga para acabar en Valladolid.
Mantuvo la navegación hasta hace poco, 1959, facilitando la exportación del cereal castellano. Grandes cantidades de grano remontaban el canal en barcazas hasta el puerto fluvial de Alar del Rey. Y desde allí, en carretas durante los primeros tiempos y ferrocarril después, saltaba las montañas para ser embarcado en Santander, con destinos a puertos tan dispares como el de Barcelona o el de La Habana. Poco duró la colaboración de Carlos Lemort como ingeniero jefe del Canal de Castilla. Sus propuestas chocaron con las de su colega y director de la obra, Antonio de Ulloa, que defendía e imponía como director de la obra la reducción de distancias con trazados más rectilíneos, aunque eso obligase a realizar obras más complejas y costosas. Las diferencias entre Ulloa y Lemort terminaron con la separación y traslado de este último a Galicia. En su nuevo destino, Carlos Lemort fue nombrado ingeniero director de la Carretera General de Galicia y, efectivamente, durante los 17 años que permaneció en Galicia aplicó su pericia como topógrafo al trazado y construcción de carreteras, principalmente la que hoy conocemos como Nacional 6. Fue precisamente en los trabajos para esta carretera, desde el puerto de Manzanal al Bierzo, cuando descubre y estudia la calzada romana que enlazaba Astorga con Vergidun, la ciudad romana. Y es que la Ilustración, al igual que anteriormente el Renacimiento, se interesó por todos los aspectos de la cultura, incluida la arqueología. En este mismo tiempo, otro ingeniero, Roque Joaquín de Alcubierre, realizó las excavaciones de Pompeya y Herculano. Fiel a esa filosofía, Lemort no se limitó a proyectar carreteras. Apenas llegó a Galicia, trabajó en el diseño del puerto de Corcubión. Más tarde, en las fortificaciones del Ferrol. Un eficaz diseño que años más tarde, en 1800, sirvió para rechazar un ataque de una flota inglesa de más de un centenar de barcos. Sus dotes como arquitecto y artista quedarían inmortalizadas primero en la capilla mayor de la Catedral de Lugo, y 3 años más tarde, en 1767, en el Palacio de Rajoy, situado en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Este encargo de capitanía al por entonces teniente coronel de ingenieros Carlos Lemort representó un reto de gran envergadura. El gobierno dio así una solución salomónica a una disputa entre la Iglesia y el Ayuntamiento. Ambas partes compartían, junto con la cárcel, el inmenso edificio. Su ubicación frente al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago obligaba a guardar una discreta elegancia, que actuase como digno marco de la catedral. Lemort lo resolvió al estilo neoclásico francés. Otro de sus planes no ejecutado por las disputas de interés entre Iglesia y sociedad civil fue la desecación y canalización de los juncales de la ría de Betanzos. Esta población había sido un importante puerto marítimo, pero en tan solo 60 años la sedimentación lo había cegado totalmente. Lemort también tuvo tiempo para escribir libros de matemáticas e instrucción y organización militar. Desde Galicia se trasladó a Andalucía. De nuevo, su misión principal fueron las carreteras, especialmente otra de las 6 grandes radiales, la actual Nacional 4. A su habilidad como topógrafo debemos el nuevo paso por el desfiladero de Despeñaperros. Con una visión de desarrollo general, paralelamente a las carreteras proyectó en las despobladas tierras altas la colonización y el desarrollo agrícola, con poblaciones como la Carolina, que deben su nombre, como tantas otras, a Carlos III. Con el favor del rey Carlos III y el respaldo económico del Banco San Carlos, Lemort, que, junto con sus 4 hijos, ha creado un eficiente equipo técnico, inicia el estudio y redacción del proyecto para construir un canal navegable entre Madrid y Sevilla. El proyecto del canal uniría Madrid con Sevilla a lo largo de 771 kilómetros navegables. Tan ingente longitud se debía, en parte, al gusto de Lemort por adaptarse a la orografía natural, reduciendo las grandes estructuras, lo que no evitó que se tuviesen que proyectar 177 esclusas, 15 kilómetros de túneles y 36 presas. Una de ellas, cabecera del canal, situada en el cañón del Gasco en el río Guadarrama, sería la más alta del mundo. La idea engarzaba con otras menos ambiciosas, como la del canal Madrid-Aranjuez, cuyo primer tramo en el Manzanares hasta su confluencia con el Jarama ya estaba construido y operativo. Para enlazar con este tramo de canal ya construido, el proyecto se inicia entre los términos municipales de Galapagar, Torrelodones y Las Rozas, derivando agua del Guadarrama hasta el Manzanares. Tras pasar por Madrid, el canal desciende por el Jarama al Tajo en Aranjuez. En este punto se encontraba el mayor problema del proyecto, remontar la depresión del Tajo por su orilla izquierda,
una vertiente sin apenas afluentes que aporten agua. Para este fin sería necesario todo el caudal del Riansares. La travesía por la Mancha se haría con aguas de, como seguramente los calificaría el francés Carlos Lemort, los arroyos Cigüela, Záncara, Jabalón, Cabezamalo y Magaña. Después de atravesar Sierra Morena, los ríos Guarrizas, Guadalén y Guadalimar alimentarían el canal hasta Córdoba. Y allí, ya con un auténtico río como el Guadalquivir, las barcazas fluirían fácilmente hasta la puerta del océano, el puerto de Sevilla. Para salvar los 800 metros de desnivel, se recurría a las esclusas, un invento del Renacimiento italiano que el mismo Leonardo da Vinci había introducido en Francia. Pero vaciar toda el agua del vaso de las esclusas en cada operación resultaba un consumo imposible en la aridez manchega. Lemort no solo recurrió a las esclusas económicas ya aplicadas en el canal francés de Ypres, también aplicó todo su ingenio para diseñar mejoras, como la reutilización de parte del agua del vaciado en depósitos laterales para, de esa manera, rellenar de nuevo el vaso de la esclusa. Es admirable la capacidad y calidad del trabajo de Carlos Lemort. Si en su tiempo Jovellanos le consideró el mejor ingeniero de la época, ahora, más de 2 siglos después, los modernos estudios y avances tecnológicos confirman que el trazado y levantamiento topográfico fueron inmejorables. Pero, solo 18 días después de culminar su trabajo más ambicioso, sorprendentemente, Lemort se suicidó. Su muerte debió de afectar profundamente a los círculos ilustrados. Su más apasionado e ideólogo representante, Goya, le dedicó un dibujo póstumo. Tras la trágica desaparición de Lemort, sus 4 hijos, colaboradores y como él ingenieros, Francisco, Félix, Manuel y Carlos, reciben el encargo de llevar a la práctica sobre el terreno lo que junto con su padre habían plasmado en papel. Casi 2 años de problemas burocráticos y financieros retrasaron las obras, pero por fin, en 1787, comienzan los trabajos en la cabecera del proyecto, unir el río Guadarrama con Madrid. Pero, ¿por qué iniciar tan ambicioso proyecto desde un lugar inaccesible y despoblado? No debemos confundir los proyectos ilustrados por sueños utópicos a largo plazo. También la inteligencia, el pragmatismo o el interés personal guiaban sus pasos. El crecimiento y desarrollo urbanístico de Madrid demandaba grandes cantidades de material de construcción de muy difícil y costoso transporte. Si el canal del Manzanares ya facilitaba la llegada de yesos y áridos desde Arganda a la capital, el canal del Guadarrama lo haría con el material más preciado, el granito berroqueño, imprescindible en las viejas construcciones que hoy observamos en el Madrid de los siglos XVII a XVIII. No resulta difícil imaginar el penoso viaje de las carretas cargadas con esos inmensos y pesados bloques de piedra durante los 35 kilómetros desde las canteras en Villalba, Galapagar y Torrelodones. Se inició la construcción por separado de la presa y el primer tramo del canal. Este no ofrecía grandes problemas técnicos. Discurría por una cota hasta alcanzar el collado, desde donde, en trabajos futuros, iniciaría el descenso al Manzanares, y allí ya sí sería necesaria la construcción de esclusas. Se dividió el canal entre la presa y cada uno de los 37 acueductos en 38 tramos que se encomendaron a diferentes equipos de trabajo. El primer año quedaron finalizadas las 4 leguas del canal, algo más de 25 kilómetros, hasta que alcanzó la vertiente del río Manzanares a la altura del pueblo de Las Rozas, con un coste de 4 millones de reales. Sorprende la diferencia de este dinero con los escasos 327.000 reales dedicados inicialmente a la construcción de la presa. Sorprende más ya que el canal sería totalmente inútil hasta que la presa no estuviese terminada y puesta en funcionamiento. La función de la presa del Gasco, la mayor de las proyectadas, es alimentar de agua el canal, y para eso debía elevarse 93 metros sobre el cauce del río en el fondo del barranco, hasta alcanzar la cota por donde discurre el canal. La presa de sección piramidal tiene el muro del vaso más inclinado que el de aguas abajo, para así dirigir la presión del agua acumulada hacia la base de la presa, de 72 metros de ancho. La longitud, de 251 metros, está dividida en una estructura de cajetones rellenos de escombro. Para permitir el paso del río mientras se completase la obra, se construyó en la base una bóveda de cañón de 8 por 12 metros de alto, paso que luego sería cegado para proceder al llenado del embalse.
Pero con el final de este primer año de trabajos, también finaliza el impulso político de este y otros proyectos. Con la muerte de Carlos III, la decadente dinastía Borbón se aleja de los aspectos progresistas de la Ilustración, precipitando a España lejos de las luces de la razón para hundirla en una de las etapas más sombrías de la historia. Problemas de todo tipo fueron frenando la construcción de la presa, la falta de financiación, el enfrentamiento entre intereses mezquinos y finalmente, en 1799, tras una gran tormenta, las lluvias torrenciales acumularon tanta agua en los cajetones que se produjo un derrumbe parcial en el paramento de aguas abajo. Mucho se ha especulado sobre la responsabilidad de un mal diseño, pero este accidente se podría haber evitado en caso de tener impermeabilizada la plataforma superior, como sí reflejaba el proyecto final. También hay que considerar que después de 200 años de ruina y abandono, no se han producido nuevos derrumbes importantes y su conservación es aceptable. De cualquier forma, lo cierto es que las tormentas naturales y políticas acabaron con el mayor sueño de Carlos Lemort, un hombre que merece ser recordado por representar los aspectos más positivos del siglo de las luces.